las algas llegaron a la planta potabilizadora y prácticamente se hacía imposible manejar lo que eran los filtros, porque las aguas de los embalses normalmente son aguas claras, porque ya el embalse propiamente se convierte como un presedimentador. Entonces, coagular estas aguas en las plantas potabilizadoras con lo que nosotros usamos tradicionalmente, que es sulfato de aluminio, en su versión sólida o líquida, no es tan fácil. Entonces, las algas cruzaban a los filtros, lo taponaban, y eso implicaba que las carreras de filtración se acortaran hasta que llegó un momento en que prácticamente ya no filtraban. Nos vimos en la necesidad de sacar filtro de servicio y hacerle una limpieza mecánica. Pero que, digamos, en términos operativos, para un lago de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados, puede almacenar un volumen de 167 millones de metros cúbicos. Tratar toda esa masa de agua con estas alternativas era prácticamente imposible. Desde hace muchos años, el sulfato de cobre se ha utilizado como algicida. El problema es que instalar equipo de aireación y utilizar químicos que tendríamos que estarlo dosificando con cierta frecuencia, en ese momento para nosotros no era una alternativa. De hecho, cuando el problema llegó a la planta, los técnicos colombianos nos recomendaron dosificáramos cal en la entrada. Eso lo hicimos, pero los resultados no fueron, digamos, lo que nosotros esperábamos. Por eso realmente las negociaciones para adquirir los equipos de LG se hicieron rápido. Que incluso también que una de las recomendaciones de los técnicos colombianos era, mientras tanto, utilizar una especie de malla para ir recogiendo todas las algas que estaban llegando a las proximidades de donde están las tomas del acueducto. Nosotros lo hicimos, lo intentamos, pero el esfuerzo era inútil porque teníamos que tener a personal 24 horas y la cantidad de algas que se formaban no eran manejables con ese mecanismo. O sea que nosotros hicimos dos cosas previamente. Desaguamos un poco la presa para tratar de ver si eliminamos un poco de esa masa de agua contaminada, porque habíamos notado que la presencia de algas estaba más o menos a 1 metro de profundidad. Esa masa de agua estaba contaminada, la expulsamos de la presa, pero el crecimiento era exponencial de las algas. Todo esto eran alternativas en lo que llegaron los equipos. Digamos que nunca tuvimos que sacar el acueducto de servicio. Entre una cosa y la otra, hasta que llegaron los equipos, que pudimos ya, por fin, digamos, el control definitivo del crecimiento. Realmente la calidad del agua comenzó a mejorar de manera significativa 2 semanas